Esta entidad. Este avatar primordial. Ese declive cósmico que se autodenominaba como Tortur, era realmente algo más allá de cualquier casualidad o causalidad existencial. El sobrevivir de lleno a la lanza infinita no era simplemente sobrepasar la capacidad primordial del Super Saiyajin infinito, sino una demostración que nada de lo que un ser gestado por la existencia podía comprender. La lanza infinita era una técnica que jugaba con la ley de lo absoluto. Ningún ser por divino, primordial, omnipotente o infinito podía resistirse a la maldición de siempre dar en el blanco, puesto que todos de alguna u otra manera existen. El tener presencia, energía, materia, poder, conciencia, entendimiento y cualquier concepto cósmico básico, complejo o abstracto te hace un ser existente, por lo tanto alguien que debería ser destruido por el poder absoluto e inacabable del Super Saiyajin infinito y su ataque más poderoso. Pues bueno, este ser que no denotaba un poder cósmico tan indecible como el de estos, parecía no ser víctima de ello. Era aterrador pensar que un ser así estuviera posado frente a ellos, si es que de alguna u otra forma estaba allí. Tortur mencionaría que muy rápido se habían dado cuenta que esta batalla estaba perdida. Increíble, no era así. Los seres que le dieron vida a una existencia entera, con todas sus dimensiones e infinitos universos casi sin quererlo, cuyo poder era meritorio de que quien sea se arrodillara ante ellos eternamente, ya no eran los más poderosos. Ahora eran como un par de insignificantes alimañas encerradas en una jaula con su depredador natural. La inexistencia reclamaba ya su advenimiento como hacía eternidades y existencias enteras debía hacerlo. Esta vez, al igual que ellos, jugaría sucio utilizando un avatar mortal de potencial infinito, que catalizara su alcance de manera irreversible. Todo porque ellos habían renunciado a lo que los hacía invencibles, entre ellos en primer lugar. Damu diría que entonces él también podía percibir eso. Al fin y al cabo sí que era una entidad primordial después de todo. Durante eternidades enteras luchando contra su hermano en una pelea sanguinaria y aparentemente vacía y sin sentido, Damu sintió el peor de los tormentos jamás concebidos. Nadie y absolutamente nadie podía sentir un sufrimiento tan grande como el suyo, por lo que se la pasó desde el momento en el que consiguió su primordialidad deseando que llegara el día en donde la muerte decidiera llevarlo consigo. Lastimosamente, con su poder, este había superado el poder de la misma muerte y destrucción por muchísimo, condenándose a sí mismo a un abismo de dolor eterno. Ahora que veía a ese ser antagónico frente a él, representando un concepto de muerte mucho más poderoso que cualquiera, el terror que sentía hacía que aquel tormento tan grande que vivió por eternidades, se sintiera como un cosquilleo de un par de segundos. La inexistencia era brutalmente aterradora incluso para un ser así, y era porque representaba todo lo contrario a lo que ellos eran. Después de millones de eras, el miedo, sensación que ambos creían extintas dentro de su ya corrompida e infinita alma, renacería una vez más. Como unos seres que eran la representación de lo absoluto, haciendo posible todo lo que ellos quisieran, incluso extinguir a quien fuese, estaban en una posición donde prácticamente no podían hacer nada. Esto era prueba fiel de que la inexistencia no era algo tangible con lo que poder pelear como estos siempre hicieron. Era un concepto que trascendía todo lo posible e imposible al mismo tiempo. Paradojas que solo seres primordiales eran capaces de tan siquiera racionalizar. Tortur diría que realmente disfrutaba ver a los máximos representantes de la bella existencia marchitarse poco a poco. Él, como sus esperanzas de un Génesis plagado de vida, se pudrían sin freno alguno. Era mucho más de lo que en principio podía haber esperado. Luego de este preámbulo, el Saiyajin de la inexistencia comentaría que aunque realmente no eran una amenaza para él, debía extinguirlos dado que eran la bandera de la existencia. Reduciendo su existencia a nada, el Génesis que tanto deseaban perdería por completo la esperanza de recrearse. Ya ambos le habían enseñado sus máximos poderes y técnicas, por lo que como agradecimiento les enseñaría un poco de lo que podía hacer. Este levantaría su brazo, invocando un extraño tipo de energía oscura aún más densa que la inexistencia que habían visto antes. Damu y Yamoshi se darían cuenta de lo que pasaba, y es que este estaba creando una versión propia de la lanza infinita. Tortur diría que así era, pero esta, además de tener las mismas características que la suya, poseía algo un poco más interesante. Es aquí donde todo comenzaría a conectarse cronológicamente con los hechos que los nuevos omnipotentes habían pasado. Aquellos donde estos lucharían con la inexistencia individualmente en sus propias realidades. Nos daríamos cuenta de que cuando la inexistencia comenzó a avanzar era por este ataque de Tortur, quien se alimentaba de la existencia misma para crearlo, reduciendo la segunda y primera existencia a una milésima de lo que alguna vez fue.
Damu y Yamosi verían en esto un colapso total, dado que eso significaba que todo lo que les encomendaron a Goku, Vegeta y los demás había fracasado. Estos habían sido consumidos irreversiblemente por la inexistencia. Tortur nombraría a su técnica mortal como Lanza del Fin, nombre que representaba el final de todo lo existente con la extinción de ellos dos. Este sí que era igual al de Yamosi, sumado a que además de ir inequívocamente al blanco, también atraería al blanco a ella. Damu vería como su hermano sería destruido sin oposición alguna, interponiéndose frente a este para finalmente ser atravesados los dos. Yamosi preguntaría qué diablos hacía, a lo que Damu diría que ellos iniciaron esta travesía macabra juntos, y juntos terminarían siendo reducidos a nada. Luego de una gran explosión de infinito poder, todo finalmente quedaría totalmente oscuro, cerrando con una macabra sonrisa del avatar de la inexistencia. Simultáneamente al Damu y Yamosi recibir ese ataque, aquella presencia absoluta en el paraíso comenzaría a cambiar de manera drástica, pues absolutamente todos sentirían eso. Algo no estaba bien. De hecho, era como perder toda esperanza por pequeña que fuese de un momento a otro. No podía ser. A todos se les pasaría esa idea por la cabeza, pero era imposible. Hablaban del concepto más puro de lo absoluto. Aquellos que pueden hacer todo posible. No podían haber desaparecido por completo. El paraíso comenzaría a tornarse de colores extraños, liberando energías de todo tipo por doquier. El último avatar que tenían enfrente como guardián del paraíso comenzaba a moverse y a corromperse de manera horrenda y visceral. Zaiko diría que esto no era nada bueno, debían prepararse pues ahora que poseía el alma y conocimiento del Super Saiyajin Dios entendía más o menos lo que era y lo que venía. Y lo que venía era sin dudas el enfrentamiento más demencialmente difícil que alguna vez hubieran experimentado. Ni siquiera Thanatos y el Super Saiyajin Dios peleando juntos podrían hacerle un rasguño a esa amalgama de poder. Jamás bajaran la guardia y que si era la última vez que se verían, que recordaran llevar esto hasta el final sin importar absolutamente nada. De la nada todo se calmaría, pero sería la calma más densa y aterradora que podrían imaginar jamás. Incluso para seres omnipotentes como ellos. Todos estarían quietos, sin mover ni siquiera un pensamiento para poder percibir algo. Detrás de ellos, como no podía ser de otra manera, se encontraría un ser enorme, totalmente aterrador y con la presencia más impura, corrupta y obscena que ojos mortales podían ver. Era aquello que Goku había visto en su travesía por la inexistencia. El ente más brutalmente oscuro que existe. Con un solo movimiento este mandaría a todos a volar eternidades enteras de distancia sin poder detenerse aunque lo intentaran. Vegeta preguntaría qué demonios era eso, y cómo diablos podía arrebatarlos de semejante manera con un solo movimiento. La sola presencia de ese ser hacía que sus oídos retumbaran de manera insoportable haciéndolos quedar totalmente inmóviles. De hecho, la vibración que provocaba hacía que los huesos y músculos de estos se rompieran constantemente haciendo que estos tuvieran que regenerarse todo el tiempo. Esto no tenía el más mínimo sentido.